La estimación del grado de adecuación en términos de consumo energético resulta extremadamente útil para tener una rápida radiografía de la tendencia de consumo calórico de un paciente o de una persona dada para poder anticiparnos en algunas cuestiones que son factibles predecir cuando se abusa del consumo energético, tal y como se estima en estos procedimientos, en este tipo de encuesta que se aproxima bastante bien a revisar la cantidad de calorías que una persona ingiere. Hemos pasado revista desde el almuerzo, no topamos nada de desayuno. Hemos marcado aquí la cantidad de porciones, a sabiendas de que cada porción tiene una concentración equivalente a 100 gramos de porción aprovechable, que es lo que ingiere finalmente el individuo. El ejemplo de un ceviche pequeñito con 100 gramos aporta apenas 73 kilocalorías. Si te comes 200 gramos será el doble y así sucesivamente. Eso marca la tendencia de algunos alimentos que resultan ser de privilegio para algunas personas. Luego en la sumatoria se puede revisar qué es lo que más pesa de todo esto. Miren aquí, solamente poniendo 2 cucharones de arroz y ya corresponde a 720 kilocalorías en una comida. Y claro, el arroz es un elemento fundamental de la comida ecuatoriana. Yo suelo plantear un ejercicio un poco odioso, a sabiendas de que es muy complejo hacer este ejercicio. Traten ustedes de buscar un plato que sea siempre con la presencia de arroz. A mí me parece que un buen plato es menestra y arroz. A un ladito está la carne, está la ensalada, el platanito maduro y si quieres, unas pocas papas fritas. Completo. El ejercicio consiste en comerse todos los elementos que están ahí servidos, pero ni un solo grano de arroz. Está servido, pero no debes comerte. Y comenzará el cerebro a dictar opciones de autoengaño, entre las que estos arrocitos ya están mojados con la menestra y les paso para acá y me los como. Ni mojados ni no mojados, la idea es no comerse ni un solo grano de arroz. Lograr hacer eso es tener una férrea fuerza de voluntad a fin de no torturarse y comer lo que corresponde y que en este caso estarías ahorrándote sobre las 720 kilocalorías. La idea es que el paciente admita
lo haga y después, claro, ya hay que quitar la máquina de tostura de por medio porque no sacas nada poniéndole arroz cuando se podría evitar el colocarlo. Tenemos todas estas opciones que si las vamos sumando contra la tabla nuestra que les compartí, pues se tendrían unas cantidades también enormes de aporte calórico. Los ejemplos chiquitos de aporte calórico bajo, la más miserable ensalada de lechugas con tomates, 100 gramos de lechuga, 100 gramos de tomate, esto realmente es muy bajito el contenido calórico. A diferencia de un porcentaje no despreciable de personas que siempre van a pedir postre después del almuerzo. Entonces yo pregunto antes de meterle en el cálculo al postre, ¿es indispensable comer un postre después del almuerzo? ¿O es una costumbre? ¿Se puede obviar esa costumbre? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí se puede obviar, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, creo que muy raro, o sea, que bueno, en mi casa se coma postre así, Ya. tanto extraño. Sí, a veces se termina el plato fuerte en gran parte de las casas nuestras y fin de la historia, ¿no? Te tomas una tacita de café o un vaso de agua o en algunas casas un vaso de jugo o fruta y fin de la historia, pues. Sin embargo, es una tendencia muy de Occidente, de la propia pujanza de la industria alimentaria, el introducir los postres en la mesa. Entonces las tortas heladas, los propios helados, todo eso ha crecido enormemente y en el caso de un preparado que es muy nuestro también, un jarrito de chocolate ambateño, con leche. Ese jarrito de 250 mililitros puede contener sobre 600 kilocalorías. Y a veces te dan un jarro generoso o un doble jarro de chocolate. Entonces el cálculo energético que tenemos de por medio cuando se consumen todas estas delicias es astronómico, es gigante. Entonces, si el paciente ya cae en esa dependencia de los postres, es mucho más complejo que usted logre persuadirlos y llevarles a un andarivel donde no sea materia de tostura y diga no gracias, no tomo postres y no me pasa nada, no estoy triste ni tampoco me angustio de verles que el resto sí toman postres. Esta es una cuestión de carácter cultural y miren las bolitas de helados de chocolate
no se pesan como 100 gramos, estas pesan 71 gramos. Esa cucharita para sacar los helados carga una bola de 71 gramos. Y el contenido calórico de los helados depende de el sabor. Mayor contenido calórico, que puede ser sobre las 100 kilocalorías por cada bola en los helados de chocolate y vainilla. Y bajarán a 60 kilocalorías las bolas de helado frutales, es decir, una bola de helado de mandarina, de limón, el mango tendrá un poco más, el de mora o de frutos rojos, etcétera, etcétera. Todas esas son condiciones y agregados que hay que tomar en cuenta a la hora de la sumatoria para conocer, porque hay personas que tienen una expresión, dicen, mire doctora, yo la verdad casi ni como, a mí me engorda el agua, lo cual no ha de ser cierto. Los pacientes son campeones para engañar. Si tú les aplicas esto, dicen, es que el postrecito si no me pierdo. Claro, ¿y en qué consiste su postre? Me como una buena torta de chocolate con 2 bolas de helado. Madre Santa. Ahí están las explicaciones. Y también hay personas que tienen costumbre de andar con caramelos en el bolsillo o en su cartera y al parecer no están ingiriendo nada, pero tienen una ingesta calórica que no está siendo contabilizada ni medida. Así que todo se mide, todo se contabiliza a la hora de definir las características totales de este balance. Bien, la técnica precisa les insistí cuando se quiere hacer una verdadera encuesta recordatorio de 24 horas, es preferible remitir al paciente al especialista en nutrición. Y estas encuestas suelen tomar algún tiempo, mínimo un par de horas por paciente, y es por eso que su costo para realizar esta encuesta suele ser bastante alto. Nadie te hace gratis una encuesta de recordatorio de 24 horas. ¿Cómo así? Entonces, los especialistas en nutrición, las nutricionistas, los nutricionistas, cobran por paciente que lo hace. Eso hay que tomar también en consideración, porque a veces los pacientes pueden decir, para nomás de preguntarme lo que he comido ayer, y me cobran de consulta $120. Claro, una encuesta puede costar eso o mucho más. Porque además está hecha técnicamente y tiene un computador y no estamos con las hojitas de Excel como estamos aprendiendo nosotros aquí, porque la idea nuestra es aprender cómo funciona, no necesariamente hacer a la perfección. Se puede hacer a la perfección. Sí, hay que tener todos los instrumentos, los gráficos de cantidades, los platos, los pedacitos de carne de silicón para que midan los pacientes qué cantidad se comieron. Es decir, todo un andamiaje gigantesco de recursos existen alrededor de la aplicación de un recordatorio de 24 horas. ¿Para qué más es importante esta estimación de energía?
Hay personas que comen muy poquito también y en el caso de estas mujeres, sobre todo, los ginecobstetras cuando se embarazan estas chicas suelen recomendarles que incrementen la adecuación energética, entonces deben esforzarse en comer, lo cual sería fácil, ¿no? Pero tampoco suben de peso y el no subir de peso, ustedes conocen muy bien que resulta peligroso para el desarrollo gestacional. Y entonces se termina recomendándoles que anden con galletas, con caramelos, con cakes, con miles de golosinas en sus mochilas para que estén comiendo aunque no quieran. A diferencia del otro grupo en el que más bien lo que se intenta es una restricción para que no se abuse y redunde ese abuso en una mayor masa corporal. Cuando se hacen las estimaciones de estos consumos, por ejemplo, una manzana, cuando te comes una manzana, puedes ingerir aproximadamente 70 kilocalorías, que provienen de los carbohidratos de la manzana. No estamos contabilizando el resto de nutrientes ni de fibra, que también es muy interesante porque no comemos la manzana solo por su bajo contenido calórico. Nos comemos porque es una fruta de un sabor extraordinario y, por supuesto, tiene un volumen calórico realmente bajo, razonablemente bajo. A diferencia de sacar no una manzana, sino una barrita de caramelo y disfrutar esa barra de caramelo. Esa barra de caramelo ya no tiene 70 kilocalorías, sino 250 kilocalorías. Eso ya es otra cosa, y si no es solamente una barra que nos comemos en el día, sino 2 o 4 o 6 barras de caramelos, pues la sumatoria va a ser bastante significativa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Lo que está contabilizado en la práctica después de hacer estas sumatorias, como el simulacro que acabamos de cerrar, se determina que aproximadamente por cada 3.500 kilocalorías que ingerimos, por cada 3.500 kilocalorías que comemos en exceso a lo que necesitamos, aproximadamente se forma en el organismo una libra de tejido graso o tejido adiposo. Ahí está la respuesta. No es factible entonces esa explicación de que me engorde el agua. Debes ingerir con seguridad más de lo que necesitas y por cada extra 3.500 kilocalorías que consumas, vas a crecer en una libra de tejido adiposo. Y esta es la preocupación enorme porque estamos enfrentando desde todas las ópticas posibles el tema de la globesidad, del sobrepeso, de la obesidad en países de tercer mundo y en países de primer mundo. Y se llama globesidad, término acuñado por la OMS, porque afecta a pobres y a ricos.
Ya veremos después qué hacer con ese excedente que tenemos de energía almacenada. Y nosotros, los adultos, podemos tener reservas muy grandes, muy voluminosas de energía, las cuales se siguen alimentando, cuando no estimamos que hay que ponerle freno a estos excesos para no ir construyendo progresivamente una libra, otra libra y otra libra de tejido adiposo cada vez y cuando vamos superando las 3.500 kilocalorías que no avanzamos a gastar. Una persona adulta puede tener entre 50.000 kilocalorías a 200.000 kilocalorías, guardaditas en un colchón, y ese colchón es el tejido adiposo. Y su capacidad de crecimiento, como ustedes conocen, es ad infinitum. Y el depósito de energía que el cuerpo lo realiza es vía ciclo de Krebs, con los excesos de las calorías que entran mediante la transformación de la glucosa en piruvato, acetilcoenzima A, Krebs, y finalmente la ruedita del Krebs se encuentra con el citrato y se deriva desde aquí la síntesis de los ácidos grasos libres que se integran a los triglicéridos o triacilgliceroles en el interior del citosol del adipocito. Así siguen llegando las libras de tejido adiposo y el incremento del peso corporal. Tarea hoy por hoy bastante bien conocida y estudiada a propósito de lo que usamos diariamente en términos de los recursos energéticos que ingerimos. Pues tampoco está permitido no comer, porque desde el punto de vista termodinámico, los seres animados somos sistemas abiertos. Dependemos inexorablemente del mundo exterior para nuestra sobrevivencia. Y esa dependencia se hace cotidiana y diariamente gracias al abastecimiento de los cerca de 53 nutrientes clasificados en 6 grupos de elementos químicos, los cuales tenemos que comer de cualquier forma para vivir. Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Recuerden que a estos 6 elementos o grupos se agrega un séptimo que no es un nutriente y que hoy forma parte de la cotidianeidad de la alimentación y de la vida en el planeta. Me refiero al alcohol. Y el alcohol aporta 7 kilocalorías por cada gramo, mientras que los lípidos aportan un poco más. Esos lípidos dan un rendimiento que está en el orden de 9 kilocalorías por cada gramo.
Entonces, miren, así las cosas, también habrá que planificar cuando se trata de restricciones calóricas, el parar un poquito la mano, el consumo de alcohol. Todas esas son variantes indispensables que son parte del día a día de una persona. Y se requiere dedicar entre el 50 al 65% de la energía para mantener el metabolismo basal. Es bastante. Y el metabolismo basal tiene que mantenerse, pues, porque sería imposible que en la noche cuando dormimos no existan recursos metabólicos para sostener el latido cardíaco, los procesos absortivos, la respiración, la transpiración, la actividad eléctrica cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las actividades inherentes a la homeostasis corporal, al equilibrio químico propuesto por ese gran fisiólogo en el año de 1836, Claude Bernard. Tenemos que comer para hacer que nuestra vida continúe. Y entre el 50 al 65% de lo que comemos se destina al metabolismo basal. Un porcentaje, el más chiquitito, en cambio, está relacionado con lo que se conoce como el efecto térmico de los alimentos. Y entre el 30 al 50% está destinado a la actividad física. Y esta actividad física es muy interesante que comentemos rápidamente. En general se dividen las actividades en actividades intelectuales y en actividades físicas. Nosotros nos pertenecemos a la primera actividad. Obviamente se necesita recursos energéticos para leer, para estudiar, para atender clases, para ir al hospital, aprender las cosas, auscultar. Es decir, todo lo que hacemos tiene un gasto energético. Esa es la actividad física que nos compromete a gastar entre el 30 al 50% cada día, para no llegar sin desayuno al hospital y estás desmayándote todo el día sin esfuerzos mayores que puedas realizar y soñando en la hora de regresar a tu casa para comer. Entonces tenemos que abastecerle, además de cubrir estas necesidades, en dosis razonables a lo largo del día. De ahí viene ese gran adagio popular que exige que la comida más copiosa sea el desayuno, seguido del almuerzo y muy poco en la noche. Desayunar, como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Si no lo hacemos, entonces se van a trastocar una serie de mecanismos neuroendocrinos que se gestan, se ponen en juego gracias al fino mecanismo de regulación que ejerce la insulina y el glucagón. Y lo que intentamos es
movilizar muy poco nuestras reservas utilizando estos mecanismos, sino más bien disponer de fuentes primarias suficientes que vienen de la alimentación y que obviamente deben ser ajustadas para esta necesidad. No podemos entonces pasarnos al andarivel siendo trabajadores intelectuales de un deportista de élite. Claro, ellos comen de otra manera porque tienen un gasto energético gigantesco que no lo tenemos nosotros. O el imponerse restricciones calóricas como las que se intentan en ocasiones para inducir una disminución de peso progresivamente. Ya veremos hasta cuánto es permitido o qué recomiendan los especialistas en estas restricciones, pero por ejemplo, alguien que come 2.000 o 2.600 kilocalorías, quitarle 800 kilocalorías al día es bastante y puede sentirse bastante infeliz también. Y lo que se busca no es torturar a las personas, sino que aprendan a manejar su ecuación del peso corporal en consideración a este cambio del peso que puede ser modulado entre las calorías que se ingieren menos las calorías que se gastan. Esa sería la gran solución para llegar a un estimativo más o menos razonable en estas condiciones de trabajo que tenemos que enfrentar nosotros como Recording in progress. Como trabajadores intelectuales, ¿no? Bien, entonces ahora quiero comentarles rápidamente cómo se estima la cantidad exacta de energía que yo necesito con el propósito de mantener estable mi peso corporal. Y esa estimación resulta un poco compleja porque depende o influyen varios factores en su determinación. Entre ellos, primero, el género. Las mujeres suelen tener una tasa metabólica basal menor que los hombres. Y la influencia más importante de la tasa metabólica basal de las mujeres está afectada especialmente en el periodo menstrual. Los juegos hormonales pueden hacer que cambien brutalmente estas condiciones, inclusive de apetencia. Así que el factor género juega mucho en la estimación de los requerimientos energéticos. Una cosa es ser hombre, otra cosa es ser mujer. El crecimiento. También, si es una mujer embarazada,
pues las exigencias serán mayores. Si es un adolescente que come como desaforado, también tendrá altas exigencias. La edad, esos requerimientos energéticos van declinando conforme avanzan los años. Y lo que nos impacta muchísimo en términos prácticos es la actividad física que tú realizas. Claro, en general nos encasillamos en esa actividad física de trabajadores intelectuales. Estamos leyendo, aprendiendo cosas, memorizando cosas, resolviendo problemas. Es decir, tenemos que tener concentración intelectual para hacer estas tareas. ¿Y eso gasta energía? Claro que sí. La composición del cuerpo está relacionada obviamente con la talla y con las condiciones de actividad física que tiene el individuo. Por esa razón, todas estas variables que pueden incidir en los requerimientos energéticos han llevado a que se estime utilizando una ecuación que, como ya hemos dicho, es diferente para los hombres y es otra para las mujeres, por las condiciones hormonales que son distintas. Los requerimientos energéticos estimados están en una fórmula muy interesante que les voy a compartir, una fórmula larga que tiene algunos factores a considerar, pero la tarea que quiero más bien trabajar es en los grupos de ustedes desarrollar ya desde ahora, desde lo más pronto posible, la nota grupal que está pendiente como trabajo para ustedes. A los de los otros hospitales ya les he entregado también. Entonces, cada grupo, cada hospital tiene sus actividades específicas. Con ustedes vamos a trabajar de la siguiente manera, utilizando estas fórmulas para valorar los requerimientos energéticos de una persona. ¿En qué consiste el trabajo? Se organizan en cada hospital, yo no sé si pueden ser grupos de 2 o de 4 máximo, y hacen una preciosa infografía. Ustedes son campeones para hacer infografías. Pueden utilizar Canva, Precio, cualquiera de los recursos que son inclusive gratuitos para diseño de infografías. La que usted quiera. La tarea es construir, crear un mensaje a partir de lo que hemos hablado hoy, que es el control del peso corporal, y vamos a seguir hablando sobre control del peso corporal, pero más quisiera que se enfoquen por ahora en hacer esa infografía ustedes en el tema de cuánta energía requiero. Entonces, lo que se suele hacer para transmitir, para comunicar, ojo que este es un ensayo, es un trabajito muy elemental, muy básico. Ni ustedes ni yo somos comunicadores de salud. Hacer mensajes para la población resulta súper
complejo y se necesita bajarle el nivel del concepto médico, porque si le pones la fórmula que les voy a compartir, la gente va a decir, ah, qué bonito, debe ser pura matemática y gracias. No, lo que queremos es llegar con un mensaje que tiene esta fórmula, que le podemos decir fórmula, simplemente la fórmula de los requerimientos energéticos, ni siquiera dibujarla. Es importante, es recomendable que usted no se sobregire, porque por cada 3.500 kilocalorías, pueden quitarle las kilocalorías y dejarles en calorías, porque la gente eso sí entiende, igual a 1 libra de peso corporal. Y claro, pueden poner un muñequito o una fotografía con una flecha que indique unas llantas generosas de alguien que por sobregiro en sus recursos energéticos cambió su peso corporal. No sé si me explico, si esa es un poco la intención de hacer una infografía chiquitita con un mensaje puntual. Cada grupito que ustedes quieran coger cualquier tema relativo a lo que se requiere en energía. Y se pueden sacar pues un montón de cosas, ¿no? Ariana, ¿de acuerdo? Jesús, Camila. Sí, Doc. Entonces se organizan ustedes con sus grupitos y comienzan a hacer los ensayos para un día tener listo y definimos cómo publicamos, cómo utilizamos su trabajo. Porque no es solamente de hacer la idea y me mandas y chao, ya tienen la nota. Tenemos que intentar comunicar a la gente esos mensajes que nosotros los entendemos metabólicamente, nutricionalmente, cómo hacer que la gente entienda de manera simple, cómo transferir el conocimiento médico-nutricional al nivel de comprensión popular. Ese es el reto. Bien, chicos, si es que no hay preguntas, les mando un abrazo enorme. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, Doc, igualmente. Vaya bien. Chao, chicos.